Bienvenidos a La Verdad en la Palabra. Hoy tenemos un tema especialmente relevante y conmovedor que estoy seguro tocará tu corazón. ¿Alguna vez te has sentido impotente ante la injusticia y has deseado que Dios interviniera? Pues quédate con nosotros, porque hoy vamos a explorar el Salmo 94, un canto que clama por justicia divina y nos asegura que Dios no es indiferente al sufrimiento de los justos. En este vídeo, descubrirás cómo este salmo aborda la cuestión de la injusticia y la opresión, y cómo nos asegura que Dios es nuestro refugio y protector en tiempos de angustia. Hablaremos de la importancia de confiar en la justicia divina y cómo estas palabras antiguas pueden fortalecer tu fe y brindarte consuelo en momentos difíciles. Así que no te vayas, porque lo que vamos a compartir puede transformar tu perspectiva y darte una nueva comprensión de la justicia de Dios. En la antigua tierra de Israel, donde las colinas y los valles resonaban con las canciones de los pastores y el bullicio de las ciudades amuralladas, surgió una poderosa tradición de adoración y alabanza a Dios. En medio de este entorno vibrante, lleno de vida y desafíos, nació el Salmo 95, un canto que invita a todos a alabar a Dios con alegría y reverencia. Se cree que el Salmo 95 fue escrito durante el reinado del rey David, un hombre según el corazón de Dios, conocido tanto por su habilidad militar como por su profunda espiritualidad y talento poético. David, el pastor convertido en rey, tenía una conexión especial con Dios y una capacidad única para expresar esa relación a través de la música y la poesía. Imaginemos a David, después de una larga jornada de gobernar y liderar a su pueblo, retirándose a un lugar tranquilo. Tal vez en la serenidad de su palacio o en un rincón tranquilo de la naturaleza, David encuentra un momento de paz para reflexionar sobre la grandeza de Dios. Con su arpa en mano, comienza a componer un canto que invita a todo el pueblo a unirse en adoración. El Salmo 95 comienza con un llamado jubiloso: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Este versículo inicial refleja la alegría y el entusiasmo de David al pensar en la grandeza de Dios. Él invita a todos a unirse en un canto de alabanza, reconociendo a Dios como la fuente de su salvación y fortaleza. En los siguientes versículos, David describe la majestuosidad de Dios, el creador de todo. Porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Estas palabras nos transportan a un tiempo en el que la gente vivía en estrecho contacto con la naturaleza, y la majestuosidad de las montañas y los océanos era un recordatorio constante del poder de Dios. Pero el Salmo 95 no es solo un canto de alabanza, también es una llamada a la reverencia y a la obediencia. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. David entiende que la verdadera adoración no es solo una cuestión de palabras y canciones, sino de una actitud de humildad y sometimiento ante Dios. Él exhorta a su pueblo a reconocer la soberanía de Dios y a postrarse ante él en adoración sincera. En la última parte del Salmo, David hace una advertencia seria, recordando al pueblo de Israel las consecuencias de la desobediencia. No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Aquí, David se refiere a un episodio doloroso en la historia de Israel, cuando la falta de fe y la desobediencia llevaron al pueblo a la ruina. Esta advertencia sirve como un recordatorio de que la verdadera adoración implica obediencia y fidelidad a Dios. El Salmo 95, con su llamado a la alabanza jubilosa, la reverencia y la obediencia, ha sido un canto fundamental en la adoración de los israelitas y ha resonado a lo largo de los siglos en la tradición judeocristiana. Es una invitación continua a reconocer la grandeza de Dios, a unirnos en adoración y a vivir en obediencia a sus mandamientos. Acompáñanos en este viaje espiritual mientras desentrañamos los tesoros del Salmo 95 y descubrimos cómo su mensaje de alabanza, reverencia y obediencia puede fortalecer nuestra fe y enriquecer nuestra vida diaria. El título del Salmo 95 es Exhortación a la alabanza y a la obediencia.
Salmo 95. 1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. 2. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. 3. Porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses. 4. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. 5. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. 6. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz. 8. No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras. 10. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. 11. Por tanto, juré en mi furor, que no entrarían en mi reposo. En la vasta extensión de la antigua Israel, donde las colinas se alzaban majestuosas y los valles resonaban con las voces de pastores y viajeros, el rey David encontraba inspiración en cada rincón de la creación de Dios. David, el pastor convertido en rey, era un hombre según el corazón de Dios, conocido por su profunda espiritualidad y su talento poético. Durante su reinado, escribió muchos de los salmos que hoy encontramos en la Biblia, y uno de ellos es el Salmo 95. Imaginemos a David, después de un día de gobernar su reino, retirándose a un lugar tranquilo. Tal vez en la serenidad de su palacio, con vistas a las colinas de Judea, o en un rincón tranquilo de la naturaleza, donde podía estar en comunión con Dios. En estos momentos de paz y reflexión, David sentía una profunda conexión con su Creador y una intensa gratitud por las maravillas de su creación. El Salmo 95 fue probablemente compuesto durante una época de celebración y adoración, quizás para ser cantado en una de las grandes festividades de Israel. Estos momentos eran ocasiones especiales en las que el pueblo se reunía en el templo de Jerusalén para adorar a Dios, recordar su fidelidad y renovar su compromiso con Él. Imaginemos una de esas festividades. Las calles de Jerusalén están llenas de peregrinos que han venido de todas partes del reino para adorar en el templo. Las familias se preparan, llevando ofrendas y cantando canciones de alabanza mientras suben las colinas hacia la ciudad santa. En el templo, los sacerdotes y levitas están ocupados preparando los sacrificios y organizando los coros que liderarán al pueblo en la adoración. En medio de este ambiente de expectación y alegría, el Salmo 95 resuena con una invitación poderosa y jubilosa: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. David, con su corazón lleno de gratitud y admiración, llama a todo el pueblo a unirse en alabanza. Él reconoce a Dios como la fuente de su salvación y fortaleza, y desea que todos compartan esa misma alegría y reverencia. A medida que el Salmo avanza, David describe la grandeza de Dios, porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Estas palabras no solo son una afirmación de la soberanía de Dios sobre toda la creación, sino también una invitación a contemplar su poder y majestad. Pero el Salmo 95 no es solo un llamado a la alabanza. También es una exhortación a la obediencia y la humildad. David invita al pueblo a postrarse y arrodillarse delante de Dios, reconociendo su soberanía y nuestra dependencia de Él. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. El Salmo también contiene una advertencia solemne. David recuerda al pueblo de Israel las consecuencias de la desobediencia, refiriéndose a los eventos en Meriba y Masa, donde los israelitas pusieron a prueba a Dios en el desierto.
No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. Este recordatorio sirve como una advertencia sobre la importancia de escuchar la voz de Dios y obedecer sus mandamientos. En su conclusión, el Salmo 95 nos deja con una lección poderosa sobre la relación entre alabanza y obediencia. Nos enseña que la verdadera adoración no es solo cantar y alegrarse, sino también vivir una vida de obediencia y humildad delante de Dios. A lo largo de los siglos, el Salmo 95 ha sido una fuente de inspiración y enseñanza para generaciones de creyentes. Nos recuerda que, en medio de la celebración y la adoración, debemos mantener nuestros corazones abiertos y obedientes a la voz de Dios. Hoy, al recitar y reflexionar sobre este salmo, podemos renovar nuestro compromiso de alabar a Dios con alegría y de vivir en fiel obediencia a sus mandamientos. El Salmo 95 es una invitación jubilosa a la alabanza y una exhortación solemne a la obediencia. A través de sus versículos, este salmo nos llama a reconocer la grandeza de Dios, a unirnos en adoración sincera y a vivir en obediencia a sus mandamientos. Es un canto que mezcla alegría y reverencia, y nos ofrece profundas enseñanzas sobre nuestra relación con Dios. Mensaje principal. El mensaje central del Salmo 95 es dual, nos llama a alabar a Dios con alegría y a obedecer su voz con humildad. Este salmo nos recuerda que la verdadera adoración no es solo una expresión de júbilo, sino también una actitud de sumisión y respeto hacia Dios. Nos insta a reconocer la grandeza de Dios, a agradecer sus obras maravillosas y a vivir en conformidad con su voluntad. Enseñanzas del Salmo 95. Alabanza y gratitud a Dios. El salmo comienza con una llamada a la alabanza: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Esta enseñanza nos invita a expresar nuestra gratitud y alegría por la grandeza de Dios. Podemos aplicar esto en nuestra vida diaria dedicando tiempo a alabar a Dios, reconociendo sus bendiciones y agradeciendo su salvación y fortaleza. La alabanza nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y a recordar la bondad de Dios en nuestras vidas. Reconocimiento de la grandeza de Dios. Porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses. Este versículo subraya la soberanía y el poder absoluto de Dios. Nos enseña a reconocer y respetar la majestad de Dios en todo lo que hacemos. Al contemplar la creación, desde las profundidades de la tierra hasta las alturas de los montes, podemos ver la mano de Dios y sentirnos humildes ante su grandeza. Esta conciencia nos motiva a vivir con reverencia y respeto hacia nuestro Creador. Humildad y sumisión en la adoración. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. La adoración verdadera implica una actitud de humildad y sumisión. Nos enseña que no solo debemos alabar a Dios con nuestras palabras, sino también con nuestra actitud y nuestras acciones. Postrarse y arrodillarse son gestos de reverencia que simbolizan nuestra dependencia de Dios. En nuestra vida diaria, podemos mostrar esta sumisión obedeciendo sus mandamientos y buscando su guía en todas nuestras decisiones. Escuchar y obedecer la voz de Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Este es un llamado a la obediencia. Nos recuerda la importancia de estar atentos a la voz de Dios y de responder con corazones obedientes. La referencia a Meriba y Masa nos advierte sobre las consecuencias de la desobediencia y la falta de fe. En nuestra vida, esto significa estar abiertos a la corrección y la guía divina, y esforzarnos por vivir de acuerdo con los principios y valores de Dios. Reflexión sobre la historia y aprendizaje del pasado. El Salmo nos insta a aprender de los errores del pasado, recordando cómo los israelitas endurecieron sus corazones en el desierto y las consecuencias que enfrentaron por ello. Esta enseñanza es una advertencia para no repetir los mismos errores. En nuestra vida diaria, podemos aplicar esta lección reflexionando sobre nuestras propias experiencias y aprendiendo de ellas, buscando siempre crecer en nuestra fe y obediencia a Dios.
Aplicación práctica en la vida diaria. Alabanza diaria. Dedica unos momentos cada día para alabar a Dios. Puedes hacerlo a través de la oración, el canto o simplemente expresando gratitud por sus bendiciones. Reconocimiento de la creación. Toma tiempo para observar y maravillarte ante la creación de Dios. Esto puede ser un paseo por la naturaleza, una mirada al cielo estrellado, o simplemente apreciando la belleza del mundo que te rodea. Humildad y sumisión. En tus oraciones, incluye gestos de reverencia como arrodillarte o inclinarte. Estos actos físicos pueden ayudarte a cultivar una actitud de humildad ante Dios. Obediencia constante. Escucha la voz de Dios en tu vida. Esto puede ser a través de la lectura de la Biblia, la oración, o el consejo de otros creyentes. Esfuérzate por obedecer y aplicar sus enseñanzas en tu vida diaria. Aprender del pasado. Reflexiona sobre tus experiencias pasadas y aprende de ellas. Busca no repetir errores y crecer en tu caminar con Dios. El Salmo 95 nos invita a vivir una vida de alabanza, reverencia y obediencia a Dios. Nos recuerda la grandeza de nuestro Creador y la importancia de escuchar y seguir su voz. Que estas enseñanzas nos fortalezcan y nos acerquen más a Dios, llenando nuestra vida diaria de gratitud, humildad y fe. El Salmo 95 nos ofrece enseñanzas profundas sobre la alabanza, la reverencia y la obediencia a Dios. Aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Dios y a vivir con una fe más profunda y significativa. Aquí te explico cómo podemos hacerlo. 1. Alabanza diaria a Dios. El Salmo comienza con una invitación a alabar a Dios con alegría. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Podemos aplicar esta enseñanza dedicando tiempo cada día para alabar a Dios. Puedes empezar tu día con una oración de gratitud, cantar himnos o canciones de alabanza, o simplemente expresar tu agradecimiento a Dios por sus bendiciones. La alabanza diaria nos ayuda a mantener una actitud positiva y a recordar la bondad de Dios en nuestras vidas. 2. Reconocer la grandeza de Dios en la creación. El Salmo nos recuerda la grandeza de Dios como Creador, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Podemos aplicar esta enseñanza tomando tiempo para observar y maravillarnos ante la creación de Dios. Esto puede ser un paseo por la naturaleza, admirar un atardecer, o simplemente apreciar la belleza del mundo que nos rodea. Reconocer la grandeza de Dios en la creación nos ayuda a sentirnos más conectados con Él y a valorar su poder y majestad. 3. Humildad y sumisión en la adoración. El Salmo nos llama a adorar a Dios con humildad. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Podemos aplicar esta enseñanza mostrando reverencia en nuestras oraciones y adoración. Esto puede incluir gestos físicos como arrodillarse o inclinarse en oración, lo que simboliza nuestra sumisión a Dios. Al adoptar una actitud de humildad, reconocemos nuestra dependencia de Dios y nuestra disposición a seguir su guía. 4. Escuchar y obedecer la voz de Dios. El Salmo nos exhorta a no endurecer nuestro corazón y a escuchar la voz de Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Podemos aplicar esta enseñanza estando atentos a la voz de Dios en nuestra vida diaria. Esto implica dedicar tiempo a la lectura de la Biblia, la oración y la meditación. Al escuchar la voz de Dios, es importante estar dispuestos a obedecer sus mandamientos y aplicar sus enseñanzas en nuestras decisiones y acciones cotidianas. 5. Reflexionar sobre la historia y aprender del pasado. El Salmo nos advierte sobre las consecuencias de la desobediencia, recordando los errores del pasado. No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. Podemos aplicar esta enseñanza reflexionando sobre nuestras propias experiencias y aprendiendo de ellas. Es importante examinar nuestras acciones pasadas, reconocer nuestros errores y buscar maneras de crecer y mejorar en nuestra fe y obediencia a Dios.
6. Cultivar una comunidad de adoración. El salmo comienza con una invitación a la comunidad: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Podemos aplicar esta enseñanza cultivando una comunidad de adoración y apoyo espiritual. Participar en grupos de estudio bíblico, asistir a servicios de adoración y compartir nuestra fe con otros creyentes nos ayuda a fortalecer nuestra fe y a sentirnos más conectados con la familia de Dios. Aplicar las enseñanzas del Salmo 95 en nuestra vida diaria nos ayuda a vivir con una mayor conciencia de la presencia de Dios y a fortalecer nuestra relación con Él. Nos invita a alabar a Dios con alegría, a reconocer su grandeza en la creación, a adorar con humildad, a escuchar y obedecer su voz, a aprender del pasado y a cultivar una comunidad de fe. Que estas prácticas nos guíen a una vida de fe más profunda y significativa, acercándonos cada día más a nuestro Creador. Y así concluimos nuestra reflexión sobre el inspirador Salmo 95. Esperamos que este mensaje sobre la alabanza, la reverencia y la obediencia a Dios haya tocado tu corazón y fortalecido tu fe. Gracias de todo corazón por haber estado con nosotros en La Verdad en la Palabra. Tu presencia y tu interés nos motivan a seguir compartiendo la luz de la fe. Te invitamos a estar atento al próximo vídeo, donde exploraremos el Salmo 96. Este salmo nos llama a cantar un cántico nuevo a Jehová y a proclamar su gloria entre las naciones. No querrás perderte este mensaje lleno de alabanza y celebración. Recuerda que en nuestro canal hay más de 100 vídeos dedicados a la fe y a la interpretación de la palabra de Dios. Cada vídeo está diseñado para fortalecer tu espiritualidad y acercarte más a Dios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros contenidos. Hasta pronto y que Dios te bendiga abundantemente.